Bueno, ya vimos gráficamente cómo encontrar las raíces. Gráficamente es bastante sencillo, solo hay que ver dónde la gráfica corta al eje X, es decir, la intersección entre la gráfica y el eje. Por ejemplo, acá en la función f en x igual 0, en este puntito de acá. Ahora, veamos cómo lo analizaríamos a través de la fórmula. Nosotros sabemos que la fórmula de la función f es x al cuadrado. Está escrita en este costadito, la podemos ver ahí. Esta es la fórmula de la función que está en color verde, que tiene por nombre la letra f. Los puntos que son raíz son aquellos puntos para los cuales la función vale 0. La definición de raíz es que en ese punto la función vale 0. Entonces, lo que nosotros nos estamos preguntando es cuándo la fórmula de esta función da por resultado 0. En los valores de x donde la fórmula dé 0 van a estar los puntos que son raíz. Resulta que x al cuadrado, o sea, un número elevado al cuadrado, un número x elevado al cuadrado, solo da por resultado 0 cuando la x es igual a 0. O sea, el único número que elevado al cuadrado da 0 es el 0. Quiere decir que x igual 0 es raíz de la función f. El conjunto de ceros de esta función es el 0. Coincide perfectamente con lo que podemos ver en el gráfico. En la fórmula obtenemos que el valor de x que hace que la fórmula dé 0 es el 0. Y en el gráfico podemos ver que el punto donde la gráfica corta al eje x también es en x igual 0. Es decir, coincide el análisis a través de la fórmula y a través de la gráfica. Miremos ahora el siguiente ejemplo, el de la función g. Sabemos que la función g tiene por fórmula 4 menos x menos 4 elevado al cuadrado. Nosotros vemos en la gráfica, lo podemos ver, que los puntos que son raíz son el 2 y el 6. Fíjense que si yo hago la fórmula para el valor 2 de x, es decir, reemplazo por el valor 2 y hago la cuenta, 2 menos 4 me queda menos 2, menos 2 al cuadrado queda 4 y 4 menos 4 me da 0. Quiere decir que la función para el valor 2 de x da por resultado 0. Verifican la fórmula que el 2 es raíz. Lo mismo ocurre si yo me fijo para el valor 6 y reemplazo entonces en la función por el valor 6. Vamos a borrar todo, así podemos hacer de vuelta la cuenta, pero para x igual 6. Bien, resolvemos. Acá el 4 lo bajamos. 6 menos 4 nos da 2. 2 al cuadrado me da 4 y 4 menos 4 me da 0. O sea, nuevamente para el valor que yo había visto que era la raíz en el gráfico, la fórmula da por resultado 0. Entonces recordemos que las raíces siempre son los puntos donde la función vale 0. Es decir, si yo en ese punto calculo el valor de la y, o sea, de la función, da 0.
lo obtuvimos tanto para el valor 6 como para el valor 2. Pudimos verificar que en esos puntos la función daba por resultado 0, tanto para el 6 como para el 2. Hicimos la cuenta y la fórmula da 0. Quiere decir que el conjunto de ceros de esta función son los valores 2 y 6. Por último, tenemos el análisis de la función h. Tenemos que la fórmula de h es x más 6 elevado al cuadrado más 3. Vemos gráficamente que no hay raíz en esta función, es decir, la función que está en color violeta no corta nunca al eje x. Por lo tanto, no va a haber valor de x que yo pueda poner acá, no va a existir un número que yo ponga acá en la x que haga que esta cuenta dé 0. ¿Por qué ocurre eso? Nosotros tenemos en esta fórmula dos términos. 1, 2. En el primer término tenemos una potencia par, una potencia al cuadrado. Las potencias, cuando son pares, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, a la décima, siempre que sea par, el resultado de la potencia siempre da positivo. No hay manera que una potencia par dé un resultado negativo. ¿Por qué pasa esto? Por la regla de los signos. Si yo hago un número positivo, por ejemplo el 2, elevado al cuadrado, me va a dar 4. Y si yo hago un número negativo elevado al cuadrado, también me va a dar 4 positivo, por la regla de los signos. Menos por menos siempre da más. Por lo tanto, siempre que yo tenga un número elevado al cuadrado, el resultado va a ser positivo. No hay manera de que dé negativo. Ahora, sin importar cuánto valga la x, o cuánto dé el resultado de ese paréntesis de x más 6, no importa cuánto dé, el resultado siempre va a ser un número positivo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces no importa cuánto dé este paréntesis. Sea lo que sea que dé, cuando lo eleve al cuadrado el resultado va a ser positivo. Y si yo a algo positivo le sumo 3, el resultado también va a ser positivo sí o sí. Algo positivo es algo mayor a 0. Y si a algo mayor a 0 le agrego 3, va a seguir siendo mayor a 0. Por lo tanto, siempre va a ser positivo. Quiere decir entonces que esta fórmula que nosotros tenemos acá siempre da por resultado un valor positivo. Es decir, que la función h de x es mayor a 0 para todos los x que pertenecen al dominio de la función. Como es mayor a 0 para todos los x, entonces no hay forma que dé ni 0 ni negativo. Por eso es que la gráfica nunca corta al eje x.